41 minutos han pasado de las 3 de la tarde. Esto es Entre Rianías para aquellos que recién se enganchan a través del Facebook de la radio. Estamos en vivo a través del Facebook de la radio de mi país. Aquí me está acompañando esta amiga que hace más de un año y pico llamó por primera vez a nuestro programa y la respuesta de nuestro programa es: la quiero conocer, venga, comparta una tarde de Entre Rianías con nosotros. Se la tomó tan en serio que nos faltó un solo lunes ese día y nos pone muy feliz porque nos hace compañía, no solamente la compañía, tiene muchas historias para contar de su niñez en su Entre Ríos natal y ella es de Villaguay. La llamamos simplemente Rosita. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto de saludarla. Estoy acá porque me gusta mucho el programa, es un programa cultural que uno aprende mucho de esto. Y bueno, así como le digo a mis amigas también, escuchen el programa, que es muy cultural el programa. Y bueno, están escuchándolo a partir de ese momento que sabemos, ¿sí? Rosita, que hay tiempos difíciles y que uno no vive en una burbuja y que necesariamente tiene que tener un poco la actualidad del país, de lo que se está viviendo el país, económicamente, políticamente, etcétera, etcétera. Pero tampoco no nos podemos volver locos en nuestro programa y dejar parte de la historia de Entre Ríos, que es la que más me interesa difundir, y que por la que a su vez nuestros auspiciantes hacen un esfuerzo para que podamos continuar con la historia de Entre Ríos, comprar literatura. Ahora que tenemos las camaritas, hay tres por las dudas, hay 3 cámaras por las dudas, le digo a los oyentes, pueden ver lo que siempre decimos, nuestra mesa inundada de libros de literatura entrerriana, libros que tienen que ver con los hechos acontecidos en la historia de Entre Ríos en esta semana, ¿no es cierto? Y en esta semana decíamos en la apertura que queríamos saludar a esta localidad entrerriana que está cumpliendo año, la ciudad de Bobril, que se encuentra ubicada en el centro norte de la provincia de Entre Ríos, dentro del departamento de La Paz. Está situada sobre la Cuchilla de Montiel. Sus coordenadas geográficas son 31 grados 20 minutos 59 segundos y su altitud 77 metros sobre el nivel cero del riachuelo. Se haya comunicado al resto de la provincia a través de la ruta nacional número 127, que es el kilómetro 119 infracción, contando con un acceso asfaltado de 5 kilómetros y su código postal es 3142. El último censo nacional del año 2001 del INDEC, realizado en Bobril, indicó una población de 7.977 habitantes, estimándose que la misma actualmente ronda los 9.000 habitantes, según proyección de la municipalidad local. La población está constituida por inmigrantes que le dieron origen a comienzos del siglo XX, alrededor de una estación ferroviaria. Españoles, italianos, árabes, alemanes y otras inmigraciones menores conformaron la comunidad. La planta urbana de la ciudad de Bobril está dividida en 5 cuarteles, los cuales comprenden a los barrios San Martín, Juventud Unida, San Miguel, La Ribera, 9 de Julio y San Roque. La misma tiene la particularidad de estar seccionada a la mitad por las vías férreas, teniendo la ciudad un extenso predio central correspondiente al ex ferrocarril Urquiza, el cual actualmente está siendo parquizado por la municipalidad. Por otra parte, la localidad de Bobril tiene un lugar importante en la industria de la madera y aquí se encuentran radicadas las principales empresas de la provincia de Entre Ríos dedicadas a la fabricación de muebles de algarrobo, existiendo unas 20 carpinterías de muebles constituyendo el polo más importante de la provincia de dicho rubro. A las carpinterías se le suman la industria láctea a través de la empresa Gote, sociedad anónima con alcance nacional e internacional. Pero finalmente debemos mencionar que en Bobril tienen su sede 2
entidades financieras, Nuevo Banco de Entre Ríos, Sociedad Anónima, y el Banco de la Nación Argentina. También trabajan mucho en salud, en educación, en servicios públicos, en cultura y en religión. Observen este detalle: en Bobril tienen su sede nueve credos religiosos, siendo el principal el de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Parroquia San Miguel. Hay medios de comunicación masiva, deporte, recreación, pero yo me quiero quedar un poquitito con el origen de Bobril, que se da por históricamente supuesto que todo pueblo se fundó al lado, o por lo menos en las cercanías de una fuente natural de agua, que es el elemento vital para la subsistencia humana. Además, se busca siempre la accesibilidad a las vías de comunicación de los pobladores ya existentes. Pero, en el caso de Bobril, no se dio ninguna de las mencionadas circunstancias. No hubo y no hay fuentes naturales de aguas permanentes, y las vías de comunicación terrestres eran muy rudimentarias. No olvidemos que estamos muy cerca de la ruta que Belgrano siguió en su viaje al Paraguay allá por el 1810. Podemos suponer entonces que fue otra la causa del origen de la fundación de esta localidad. En la gestación de la actual ciudad de Bobril y el dinámico crecimiento inicial de la misma, intervinieron, a nuestro juicio, tres factores fundamentales. La empresa Bobril Limitada, autora del trazado fundacional de la localidad y de su nombre, y que cedió el terreno para la conformación. Segundo, el ferrocarril, artífice de la colonización y promoción del desarrollo económico posterior. Y tercero, la oleada de inmigrantes europeos que poblaron la zona. La ciudad de Bobril debe su nombre y fundación a una empresa británica hoy ya desaparecida, Bobril Limited, Bobril Limitada, conocida en nuestro país también como Sociedad Argentina Bobril o Compañía Bobril, que entre los fines del siglo XIX y comienzo del XX edificó un imperio económico de carácter mundial dentro de la industria de la carne vacuna y de sus derivados. Fue esta compañía la autora del trazado fundacional de lo que es hoy la ciudad de Bobril. La actual obviamente debe a la referida empresa su nombre. Es por eso que la narración del origen de la localidad bien puede comenzar con una reseña acerca de esta importante entidad inglesa y su emblemático producto. Pero vamos a repasar algunos antecedentes en el transcurso de la tarde. Los invitamos con un nuevo tema musical. Allí estamos.
qué hermoso bal que estábamos bailando aquí, mientras ustedes escuchaban este tema de Nubes que pasan, los hileritos de la localidad de Gol y Bicuí en la interpretación, un tema que se lo quiero dedicar a la señora Mirna Ayala de Bellavista, de Rosario del Tala, la paisana, le encanta este tema. Bueno, mientras podamos tener temas y podemos dedicarlo con muchísimo placer, vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Hablábamos hace un ratito de cuando se instala en el pequeño pueblo de Santa Elena, fines del siglo XIX, allí en el norte de Entre Ríos, el primer saladero y fábrica de extracto de carne de la empresa Kemmerich y Heber, con la sede en Amberes, en Bélgica, que introduce los últimos elementos técnicos de la industria internacional. Dichos adelantos se deben a los pioneros alemanes de la industria de la carne, el químico Justus von Liebig, uno de los científicos más destacados del siglo XIX, y su colega Georg Christian Heber. El barón von Liebig creó un nuevo producto conocido por todos nosotros, el extracto de carne, mientras que Heber tuvo a su cargo los detalles prácticos de la elaboración. Estas dos personas, Lieber y Heber, emprendieron la fabricación del extracto de carne en Fray Bento, sobre el río Uruguay. En el año 1874 fallece Heber y la gerencia fue ejercida por el médico Eduardo Kemmerich, que estaba casado con Elena, la hija mayor de Heber. Y debido a la disputa con Lieber, Kemmerich y su cuñado, el ingeniero Walter Heber, decidieron instalar una fábrica competidora en la Argentina y entonces adquieren el saladero Norberto y Eustaquio de la Riestra junto a 1.800 hectáreas y establecieron una fábrica de extracto de carne. Este producto, que fue el descubrimiento del doctor Kemmerich, se llamaba Peptona. En la fábrica se extremaron las medidas higiénicas y la empresa abrió amplios mercados en Europa. En el año 1909, Kemmerich y Heber vendieron el frigorífico y los campos de Santa Elena a la empresa británica Establecimientos Argentinos de Bovril Limitada, de capitales y directorio en Londres. Bovril Limitada había sido fundada en Londres en el año 1889 por el escocés John Lawson Johnston, quien luego de vivir unos años en Canadá, había emigrado hacia Inglaterra para fabricar su propio invento, el extracto de carne de vaca llamada Bovril, que obtuvo inmediatamente el reconocimiento mundial. Este extracto abrió un nuevo horizonte en la industria del procesamiento de la carne. El negocio de Johnston se remontaba a los años 1870-1871, cuando en la guerra contra Alemania, Napoleón III comprobó que sus ejércitos no podrían avanzar con los estómagos vacíos y por lo tanto pidió 1 millón de latas de carne de vaca para alimentar a sus tropas muertas de hambre. La tarea de proporcionar toda esa carne fue delegada sobre el escocés Johnston. Desafortunadamente, Gran Bretaña no tenía una cantidad suficiente para satisfacer la demanda de los franceses. Es así que Johnston creó un producto conocido como carne de vaca fluida de Johnston, que es el Bovril primitivo. Y ya en el año 1888 existía una gran producción, de tal forma que 3.000 tiendas pub y farmacias vendían unidades de Bovril. Continuó funcionando esta empresa como alimento de guerra durante la Primera Guerra Mundial y como bebida se hizo popular cuando se mezclaba con el agua caliente y le daba sabor a vaca. Durante este periodo ayudó a sostener bien alimentados a los conductores femeninos de las ambulancias a través de sus años del áspero servicio voluntario. El nombre Bovril, registrado en 1887, viene parcialmente del latín,
que es voz escrita B larga O-S, del genitivo bovis, que significa buey o toro barra vaca. Y la terminación bril, con B corta, lo raro es esto, bril, B-R-I-L, bril, proviene del nombre inventado por el escritor de la década del 70 del siglo XIX, Edward George L. Burnett Layton, quien popularizó una novela. Esa novela se llamaba The Common Race, sobre una raza humanoide subterránea que tenía un control mental y unas energías devastadoras proporcionadas por un líquido, el cual se denominaba Bril. Bueno, lamentablemente, este libro que tengo en mi poder y que usted a través del Facebook de la radio nos está viendo, nos está observando, es autor de Genaro Tomás Ovidio Gais y Alcides Darío Coronel, Despertando los Recuerdos. Así se llama este libro, un recorrido por la historia de la ciudad de Bobril y zonas vecinas. Y en la primera hoja, la dedicatoria de uno de los autores para quien les habla, a don Oscar Andrilli, afectuosamente Gais, 5 de diciembre del 2007. Este señor, Genaro Tomás Ovidio Gais, nació en Paraná el 20 de marzo de 1928. Bueno, después sigue una historia apasionante. Pero leer este libro es apasionante porque trae algunas historias totalmente desconocidas, la de un turco que vivía en un árbol, las historias de los deportes y la vida de Amado Esper se llamaba, Amado Esper. Tenía una casa arriba de un árbol, Amado Esper, Estaba el barrio San Roque, el barrio 9 de Julio, los que al principio nombrábamos, ¿no es cierto? Y seguramente me marqué algo aquí en el libro para hablar con ustedes porque hay un personaje en Entre Ríos que hizo historia, el gaucho Calandria. Si decimos místico, nos estamos refiriendo a todo aquello que entierra un misterio o que tiene una razón oculta. Si decimos mítico, es lo que podemos considerar como fábula o ficción alegórica. Y si hablamos del gaucho Calandria, podremos hacerlo mística o míticamente, ya que no resulta fácil dar una versión fidedigna acerca de esta persona que aún está en el recuerdo de algunos memoriosos, como el señor Julio Flores de Sauce de Luna, como el matrimonio Portillo Narváez, que vive en la vera de la ruta número 127, a la altura del kilómetro 107. En fin, hay obras literarias que hablan del gaucho Calandria. Bueno, esta es la historia de esta ciudad entrerriana, esta es la historia de la ciudad de Bobril. Ilustra el libro una foto de Laureano Retamar, alias el gaucho Calandria, un personaje de aquellos en nuestra provincia de Entre Ríos, y ni qué decir de estos pequeños pueblos de Entre Ríos, los alemanes del Volga, que han hecho historia en la vida de Entre Ríos. Hay otras colonias que me llamaron la atención su nombre, como Colonia Los Adivinos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero bueno, esta es la historia que necesariamente tenemos que dejar de pasar porque el tiempo es tirano. Ya hemos consumido prácticamente una hora de nuestro programa y nos queda más del 80% de lo que hemos preparado para la tarde de hoy. Han pasado 3 minutos de las 4 de la tarde y la obligación de ir a la pausa comercial que impone la emisora. Enseguidita estamos con ustedes. Vamos.